caso Katia Miranda. Bienvenidos a Documentales del Salvador, un espacio de conversación y reflexión donde exploramos temas científicos, sociales, ambientales, políticos, económicos y estadísticos y eventos de actualidad del Salvador y el mundo. Cada episodio comenta y desmenuza eventos clave que ayudan a entender mejor la realidad que nos rodea. Búscanos gratis en tu plataforma favorita. Puedes apoyar este podcast a través de PayPal, el usuario lo encontrarás en la descripción de este podcast, o por medio de tu wallet de Bitcoin. El QR también lo encontrarás en la portada de este episodio. Recuerda, tus aportes ayudan a seguir conectados en este mundo inalámbrico llamado Internet. Búscanos como Documentales El Salvador SV. Síguenos, comparte y comenta. Hoy nos sumergimos en uno de los casos más dolorosos y yo diría que emblemáticos de la historia reciente del Salvador. Hablamos del asesinato de Katia Natalia Miranda Jiménez, una niña de tan solo 9 años. Un crimen que sacudió al país en 1999. ¿Sí? Y cuya sombra de impunidad, se extiende hasta nuestros días. Exacto. Hablamos de un suceso ocurrido durante unas vacaciones familiares en Semana Santa, nada menos, en un rancho privado en la playa Los Blancos. Y lo que, al principio se presentó como una tragedia, un accidente, pronto reveló indicios de un crimen brutal. Uf. Y detrás de eso, una cadena de irregularidades, de sospechas de encubrimiento, con figuras influyentes de por medio, claro. Vamos a intentar explorar qué pasó realmente esa madrugada del 4 de abril de 1999. ¿Cómo es posible que fallara la investigación? Casi desde el primer momento. Y ¿cuál es la situación ahora, después de más de 20 años buscando justicia? Es una historia compleja, muy dura. Muy dura, sí. Para poner un poco de contexto, Katia Natalia Miranda Jiménez, nacida en 1990, tenía 9 años. Iba a 3er grado, la describen como cariñosa, buena estudiante. Sus padres, Hilda María Jiménez y Edwin Antonio Miranda Méndez, estaban divorciados. Sí, y tenían custodia compartida. El fin de semana de los hechos, sábado de gloria de 1999. La familia paterna estaba reunida en ese rancho que comentabas, propiedad del abuelo paterno, Carlos Miranda González. En la playa Los Blancos. Eso es. Y eran bastantes, Unos 11 adultos y 7 niños, un grupo grande. La madre, Hilda María Jiménez, tenía planes de volver a San Salvador esa noche para una vigilia. Pero hubo una discusión, parece, y al final accedió a dejar a Katia Natalia Miranda Jiménez y a su hermana, Gina Marcela Miranda Jiménez, allí. Con el padre, Edwin Antonio Miranda Méndez, y la abuela paterna, Rosa Natalia de Miranda. Se despidió de Katia y fue la última vez que la vio. Terrible. Y aquí es fundamental, yo creo, señalar quiénes estaban allí. Porque no era una reunión familiar, digamos, corriente. Entre los adultos había figuras con poder, con influencia. ¿Cómo quiénes? Pues mira, el padre, Edwin Antonio Miranda Méndez, era capitán de la Fuerza Armada y además jefe del Departamento de Logística del Estado Mayor Presidencial. Del Estado Mayor Presidencial, o sea, estamos hablando de un nivel de acceso importante. Muy alto, sí. Pero es que además estaba un tío paterno, Godofredo Adalberto Miranda, que era subcomisionado y, ojo, segundo jefe de la División de Investigación Criminal, la DIC, de la Policía Nacional Civil, la PNC. El segundo de la DIC, presente en la escena. Exacto. Y otro tío paterno, Jorge Alberto Miranda, también capitán de la Fuerza Armada. Y por supuesto el abuelo, Carlos Miranda González. Otros familiares y 2 empleados del abuelo, Luis Alonso López y Francisco Rosales. Un círculo, muy cerrado y con conexiones muy directas con la seguridad y la defensa del país. Claro, entiendo. Y al día siguiente, domingo de resurrección. Pues Hilda María Jiménez recibe esa llamada que ninguna madre querría recibir jamás. Le dicen que su hija, Katia Natalia Miranda Jiménez, se ha ahogado en el mar durante la noche. ¿La versión inicial? ¿Ahogamiento accidental? Esa fue la versión inicial, sí. Pero al llegar ella al lugar y ver el cuerpo de la niña, para ella esa versión empezó a hacer algo así inmediatamente. Notó signos de violencia muy claros. Cosas que no cuadraban con un simple ahogamiento. Pero a pesar de eso, la versión oficial que se manejó al principio fue esa, la del accidente. ¿Y cómo se destapó la verdad? Porque la diferencia es abismal. Pues pasaron meses. Hilda María Jiménez no paró hasta que consiguió acceder al informe completo de la autopsia y ahí descubrió lo que le habían estado ocultando.
¿Qué decía el informe? Que Katia Natalia Miranda Jiménez no murió ahogada. Había sido víctima de una agresión sexual muy violenta y asesinada. Por asfixia, por sofocación. Asfixia por sofocación. ¿Qué? ¿Qué más indicaba la autopsia? ¿Había más detalles? Sí, era contundente. Tenía arena obstruyendo las vías respiratorias. Arena, no agua salada en los pulmones. Eso descartaba totalmente el ahogamiento en el mar, ¿entiendes? Claro. Las heridas en la cara que ya había visto la madre. O sea, esto cambió el caso de arriba abajo. Ya no era una tragedia familiar. Era un crimen horrible. Era un feminicidio infantil. Y ocurrido en un entorno donde, como hemos dicho, había personas con cargos muy altos en las fuerzas de seguridad. Aquí es donde, lo lógico sería pensar que la investigación se activaría con el máximo rigor. No. Pero parece que fue justo al revés. ¿Qué pasó con la fiscal del caso, Carla Estela Barquero Morán? Pues llegó a la escena pensando que iba a un caso de ahogamiento. Y para cuando llegó, el lugar ya estaba, contaminado. Había curiosos, familiares. La escena del crimen, que es crucial, fundamental, pues no se protegió como se debía desde el principio. Un desastre. Pero nadie más se dio cuenta de esos signos de violencia que sí vio la madre. Sí, y eso es casi lo peor. Resulta que fue el médico forense que estaba allí en la playa el que alertó a la fiscal Carla Estela Barquero Morán. ¿Ah, sí? Sí. Al ver las lesiones en los genitales, la sangre, le dijo claramente: esto es una violación y un asesinato. Pero esa alerta, pues no sirvió para que se asegurara la escena como Dios manda. ¿Y los primeros policías? Los primeros agentes que llegaron, Luis Ernesto Barrera Trejo y José Simeón Gámez Mejía, pues también actuaron como si fuera un ahogamiento. Se limitaron a custodiar el cadáver sin más. Permitir que la escena se contamine cuando el propio forense te está diciendo que es un crimen, eso suena a negligencia, pero negligencia grave. Gravísima. Y a eso se suma una decisión que, es inexplicable. La fiscal Carla Estela Barquero Morán autorizó que fueran el abuelo, Carlos Miranda González, y el padre, Edwin Antonio Miranda Méndez. Espera, ¿el abuelo y el padre? Sí, ellos dos. Que fueran ellos quienes trasladaran el cuerpo de la niña desde la playa hasta la instancia judicial en Zacatecoluca. Pero si el abuelo luego sería el principal acusado. Exacto. Es algo totalmente irregular. Una ruptura de la cadena de custodia tremenda. No doy crédito. ¿Y las pruebas físicas? ¿La ropa de la niña, por ejemplo? ¿Qué pasó con ella? Pues otra falla garrafal. La ropa que Katia Natalia Miranda Jiménez llevaba esa noche, la familia la entregó a la policía científica 28 días después. ¿28 días? 28 días. Y, por si fuera poco, lavada. Había sido lavada. No. Con lo cual, adiós a cualquier posibilidad de encontrar restos de ADN, fluidos, fibras, cualquier cosa que pudiera identificar al agresor. ¿Y su ropa interior? ¿Qué pasó? Simplemente desapareció. Nunca se encontró. Desaparecida. Parece una secuencia casi diseñada para obstruir la justicia, ¿no? Hubo más destrucción de pruebas. Pues sí. La tienda de campaña donde dormía Katia Natalia Miranda Jiménez esa noche con su hermana y su padre... ¿Qué pasó con ella? Pues fue destruida meses más tarde, el 31 de diciembre de 1999. Hubo un incendio en la propiedad familiar y la tienda ardió. Y al día siguiente, el abuelo, Carlos Miranda González, barrió el lugar del incendio. ¿Barrió? Barrió. Cualquier posible indicio que pudiera haber quedado allí, pues se esfumó. Es que es inevitable preguntarse por el papel del tío policía, de Godofredo Adalberto Miranda, el segundo jefe de la DIC que estaba allí. ¿Qué hizo él en ese momento? Buena pregunta. Años después, en 2011, declaró que él intentó dar instrucciones a los primeros agentes para que protegieran la escena, pero que ellos, supuestamente, no le hicieron caso. Que 2 agentes de bajo rango no hicieron caso al subjefe de la DIC. Exacto. Es una afirmación, pues, muy difícil de creer, ¿verdad?, dada su altísima jerarquía en la PNC. Es inverosímil que ignoraran una orden directa suya, y más si ya había sospechas de un crimen tan grave. La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, la PDDH, llegó a intervenir, ¿cierto? ¿Qué dijo sobre todo esto? La PDDH hizo un informe especial y fue muy clara, muy contundente. Señaló directamente la negligencia de Godofredo Adalberto Miranda, también la de la fiscal Carla Estela Barquero Morán y la de la PNC en general. ¿Y qué conclusión sacó? Calificó la falta de protección de la escena como un daño irreparable para la investigación. Concluyó que esa actuación negligente inicial afectó de forma irremediable las posibilidades de aclarar el crimen. Imagínate, el laboratorio forense formalmente no llegó al rancho hasta un mes después de los hechos. Un mes.
con tantas irregularidades, con gente tan poderosa implicada, la sospecha de un encubrimiento activo es casi inevitable, diría yo. Surgieron teorías o investigaciones paralelas para desviar la atención. Sí, totalmente. La reacción inicial de gran parte de la familia paterna fue el silencio, pero luego surgió una hipótesis que se promovió desde una investigación paralela. Una investigación dirigida por el propio tío policía, Godofredo Adalberto Miranda. Él dirigió una investigación paralela. Con el visto bueno del director de la PNC de entonces, Mauricio Sandoval. Y esa versión intentaba claramente sacar el foco del círculo familiar. ¿Y cuál era esa hipótesis alternativa? Pues planteaba que unos pandilleros, liderados por un tal Rafael Cuenca, alias Palo, habían entrado en el rancho, habían sedado a toda la familia. ¿Sedado a todos? Sí. Y que habían secuestrado a Katia Natalia Miranda Jiménez, supuestamente por una venganza relacionada con una disputa de tierras que tenía el abuelo, Carlos Miranda González, con otra persona, un tal Doroteo Maradiaga. Vaya. Esta teoría se difundió bastante en los medios, pero nunca tuvo base judicial. La PDDH la calificó directamente de insostenible. Y bueno, también circularon otros rumores sin fundamento, como uno que mencionan algunas fuentes sobre un tema de drogas. Pero nada oficial, ¿eh? Claramente. Parecía un intento de crear una cortina de humo. ¿Y hubo pistas internas dentro de la familia o del entorno que se ignoraran? Pues parece que sí. Hubo una reunión muy importante en enero del 2000 con el fiscal general, Belisario Artiga. Y según un investigador que estuvo allí, en esa reunión salieron datos muy relevantes que luego no se investigaron a fondo. ¿Cómo qué, por ejemplo? Por ejemplo, una tía política de la niña mencionó que había visto al padre, a Edwin Antonio Miranda Méndez, besar a Katia Natalia Miranda Jiménez, como a una novia, dijo. ¡Qué horror! ¿Y se llamó a declarar a esa testigo sobre eso? Pues parece que no formalmente sobre ese punto concreto. También otro familiar político mostró, según ese investigador, signos de remordimiento, pero tampoco se profundizó por ahí. Es increíble que pistas así se queden en el aire. Y es que incluso el propio fiscal general, Belisario Artiga, mencionó en esa reunión que tenía indicios contra el abuelo, Carlos Miranda González. Habló de movimientos bancarios sospechosos, de envío de billetes a Costa Rica, cosas que sugerían una posible fuga. ¿Y se usaron esos indicios en el juicio? Pues no. Luego no se presentaron en el juicio por dificultad probatoria. La jueza del caso, Ana Marina Guzmán, desestimó muchos de estos indicios y testimonios clave, como el del primer socorrista que llegó, que situó al abuelo y a los empleados junto al cuerpo antes que nadie más. Y también se habló de la intervención de la OE, la Organización de Inteligencia del Estado. Así es, la PDDH lo constató y algunos fiscales confirmaron que hubo testigos que se negaron a declarar ante ellos porque, decían, ya lo habían hecho ante la OE, aunque el presidente de entonces, Francisco Flores, lo negara públicamente. Todo esto dibuja un panorama de interferencias y obstáculos a la investigación oficial. Muy turbio todo. Con todo este caos en la investigación, ¿qué pasó al final en los tribunales? ¿Hubo algún proceso penal serio? Se intentaron 2 procesos principales. Pero, lamentablemente, ambos fracasaron en conseguir una condena firme por el asesinato y la violación. El primero empezó en el año 2000. ¿A quiénes acusaron? Acusaron al abuelo, Carlos Miranda González, por homicidio y violación, al padre, Edwin Antonio Miranda Méndez, por abandono, y a los 2 empleados, Luis Alonso López y Francisco Rosales, por encubrimiento. ¿Y qué decidió la jueza Ana Marina Guzmán? Pues sobreseyó definitivamente al padre. O sea, caso cerrado para él en esa instancia. Y dictó sobreseimiento provisional para el abuelo y los empleados. Es decir, puso el caso en pausa por falta de pruebas suficientes para ir a juicio. Provisional. Eso significa que la Fiscalía podía buscar más pruebas. Exacto. Tenían un año para encontrar más evidencia. De hecho, la Cámara que revisó la decisión dijo que existía la probabilidad de incorporar otros elementos. Pero no lo hicieron. La Fiscalía no aportó nada nuevo en ese año. Y así, en 2001, el caso se cerró definitivamente para todos por esa vía. Impunidad total en el primer intento. ¡Qué frustrante! Un cierre sin respuestas. ¿Hubo un segundo intento judicial? Sí, mucho después. En 2009, justo cuando el caso estaba a punto de prescribir, la Fiscalía volvió a acusar al abuelo, Carlos Miranda González, pero esta vez por un delito diferente: secuestro. ¿Secuestro? ¿Por qué? Era una tesis distinta. Planteaban que él había organizado un autosecuestro de la nieta para culpar a un deudor suyo,
Una teoría un poco rebuscada, quizá. Pero bueno, en 2011 un tribunal lo condenó a 13 años por ese secuestro. Una condena. Por fin. Sí, y condenaron también a otros 5 cómplices: Luis Alonso López, Francisco Rosales, Alejandro Cañengues, Santos Ricardo Soriano, Nicolás Martínez Roque, a 8 años cada uno. Parecía que por fin había algo de justicia. Pero imagino que hay un pero. Pues sí, duró poco la alegría. En 2014, la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia revisó el caso y los absolvió a todos. Los absolvió. ¿Con qué argumento? Argumentaron 2 cosas principales. Primero, cosa juzgada. Decían que el abuelo ya había sido procesado por los mismos hechos, aunque fuera por otros delitos en el primer juicio. Y segundo, que los hechos no encajaban en el delito de secuestro, porque no hubo traslado de la víctima ni se pidió rescate. O sea, que la condena quedó en nada. En nada, anulada. Y con eso, la impunidad quedó sellada judicialmente en El Salvador. Es desolador ver cómo el propio sistema, en vez de dar respuestas, parece haber contribuido a que no las haya. En medio de esta historia tan dura, hacemos una pequeña pausa para recordar que Documentales de El Salvador sigue adelante gracias al apoyo de quienes nos escuchan. Si creen que este trabajo es valioso, pueden considerar una contribución a través de PayPal o Bitcoin. Los detalles, el usuario de PayPal y el código QR de Bitcoin están en la descripción y en la portada de este episodio. De verdad, su apoyo nos permite continuar. Este caso, como decíamos al principio, se convirtió en un símbolo de impunidad. ¿Qué pasó con la familia directa de Katia Natalia Miranda Jiménez, con su madre, Hilda María Jiménez, y su hermana, Gina Marcela Miranda Jiménez? Ellas emprendieron una lucha incansable, obstinada, por buscar la verdad y la justicia. Contaron con el apoyo fundamental del Instituto de Derechos Humanos de la UCA, el IDUCA. Pero denunciar las fallas, señalar a posibles responsables, tuvo un coste altísimo para ellas. ¿A qué te refieres? Recibieron amenazas, tantas y tan graves que ambas tuvieron que solicitar asilo político en Estados Unidos. Tuvieron que irse del país para proteger sus vidas. Forzadas al exilio por buscar justicia para su propia hija y hermana. Es terrible. ¿Tuvo alguna repercusión su lucha fuera de El Salvador? Sí, su persistencia hizo que el caso trascendiera fronteras. Por ejemplo, el congresista estadounidense James McGovern llegó a enviar cartas a 2 gobiernos salvadoreños distintos, pidiendo que se evitara la impunidad en este caso. Mientras ellas luchaban desde fuera, ¿qué pasaba en El Salvador con algunas de las figuras clave que estuvieron en ese rancho? Pienso en el tío policía, Godofredo Adalberto Miranda, o en la fiscal, Carla Estela Barquero Morán. Pues, increíblemente, algunos siguieron adelante con sus carreras como si nada. Godofredo Adalberto Miranda, 2 años después del crimen de su sobrina, fue ascendido a jefe de la División Antinarcóticos, la DAN. ¿Jefe de la DAN? Nada menos. Un puesto de enorme poder que ocupó durante 8 años. Y de la fiscal inicial, Carla Estela Barquero Morán, se ha reportado que llegó a ser jueza. Es indignante. Mientras tanto, el principal sospechoso, el abuelo Carlos Miranda González, falleció en 2021 y se llevó a la tumba cualquier verdad que pudiera conocer. Ante el fracaso total de la justicia salvadoreña, ¿quedaba alguna otra vía? Quedaba la vía internacional. La familia, siempre con el apoyo del IDUCA, llevó el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la CIDH. Y en junio de 2025, hace muy poco, la CIDH dio un paso que es crucial. ¿Cuál? Decidió someter el caso contra el Estado de El Salvador a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Y eso qué significa exactamente? ¿Qué concluyó la comisión para dar ese paso? Pues la CIDH concluyó que el Estado salvadoreño es responsable internacionalmente por haber violado una larga lista de derechos fundamentales de Katia Natalia Miranda Jiménez y de su familia. ¿Qué derechos? Pues mira, el derecho a la vida, a la integridad personal, a las garantías judiciales, a la protección judicial, a la igualdad ante la ley, los derechos específicos de la niñez, el derecho a la vida privada, y también señaló la violación del derecho a la integridad personal y de circulación y residencia de la madre y la hermana por las amenazas que las forzaron al exilio. Una lista larga. ¿Y qué fallos concretos señaló la comisión en la actuación del Estado? Fue muy clara. Criticó la falta de la debida diligencia reforzada que se exige en la investigación de crímenes contra niños y niñas, y más aún cuando hay violencia de género. Señaló el plazo irrazonable de los procesos, más de 20 años sin justicia. 20 años.
También mencionó comentarios estereotipados por parte de autoridades contra la madre Hilda María Jiménez. Y, en general, el incumplimiento de las obligaciones del Estado de prevenir, investigar y sancionar la violencia contra las mujeres y la niñez, y también la tortura. Vamos, un fallo sistémico. Entonces, que el caso llegue ahora a la Corte Interamericana, ¿qué implicaciones tiene? ¿Abre alguna puerta? Abre la posibilidad más concreta, quizá la última, de obtener verdad, justicia y una reparación integral para la familia. Pero además, una sentencia de la Corte podría sentar precedentes muy importantes. ¿En qué sentido? Sobre las obligaciones que tiene el Estado salvadoreño de proteger a las niñas y mujeres de la violencia, de investigar estos casos con diligencia, con perspectiva de género y de luchar contra la impunidad. Especialmente cuando, como en este caso, hay sospechas de que agentes estatales o figuras con poder estuvieron involucrados o fueron negligentes. Recapitulando entonces, el caso de Katia Natalia Miranda Jiménez sigue siendo una herida abierta. Un crimen espantoso, cometido en un círculo familiar con conexiones muy importantes. Sí. Seguido por una investigación que fue un cúmulo de negligencias, pérdida de pruebas, posibles encubrimientos y decisiones judiciales que al final solo sirvieron para perpetuar la impunidad durante más de 2 décadas. Exacto. Lo que emerge es un patrón. Desolador, la verdad, donde parece que las estructuras de poder, las influencias, pesaron más que la búsqueda de la verdad. Ahora, la intervención de la Corte Interamericana abre una ventana de esperanza para que se establezca la responsabilidad del Estado. Pero la pregunta central sigue sin respuesta. Sigue sin respuesta judicial en El Salvador. ¿Quién mató y violó a Katia Natalia Miranda Jiménez? ¿Y quiénes lo encubrieron? Este caso nos deja pensando, ¿no?, sobre lo frágil que puede ser la justicia cuando se enfrenta a redes de poder e influencia, y sobre la carga tan inmensa, tan injusta, que recae sobre las víctimas cuando tienen que luchar solas contra un sistema que a veces parece más diseñado para proteger a otros que a ellas. Una reflexión dura. Gracias por acompañarnos en esta exploración a fondo del caso de Katia Natalia Miranda Jiménez. Les recordamos que su apoyo a documentales de El Salvador es realmente fundamental para que podamos seguir haciendo este trabajo. Pueden contribuir a través de PayPal o Bitcoin. Los enlaces y el QR están disponibles en la descripción y en la portada de este episodio. Les enviamos un cordial saludo y les esperamos en nuestro próximo episodio. Búscanos como Documentales El Salvador SBV. Síguenos, comparte y comenta.